Continuando con esta serie de filosofía de la computación, en esta ocasión quiero hablar sobre semántica. Eso fue para despertarme. Una de las cosas interesantes de la semántica filosófica, en este caso en el área de la computación, es probablemente el área que nos permite comunicarnos, en este caso con la máquina. Es decir, es, es la área base que nos permite construir las interpretaciones de todas las siguientes partes de la filosofía de la computación. ¿Por qué? Porque todo en computación son lenguajes de distinto tipo. Tenemos lenguaje de programación, lenguaje de especificación, lenguaje de maquetación. Un saludo a los programadores de HTML, entre paréntesis. Y bueno, este tema es muy relevante porque en el episodio anterior yo hablé sobre ontología. La ontología son las preguntas más fundamentales sobre lo existente, en este caso existentes artificiales. ¿Qué es un programa? ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es un lenguaje de programación como tal? ¿Cómo se relaciona entre ellos? Pero la semántica tiene que ver directamente cuando ingresamos en el mundo de los lenguajes de programación y tratamos de entender cómo funcionan y por qué y cuáles son sus características y en particular su significado, que es probablemente la palabra más fundamental dentro de esta semántica. Algo interesante de la semántica es que uno la puede hacer una cierta analogía con el lenguaje natural español, inglés e italiano. Es la manera que tenemos los seres humanos de comunicarnos. Podemos hablar con otra persona, siempre y cuando sepamos el mismo lenguaje, ¿no? Entonces eso nos permite crear relaciones. Uno de los motores de nuestra civilización es el tema del habla. Entonces eso nos permite hacer tareas, relacionarnos, etc. Lo mismo ocurre con la computación. Todos los programas que tenemos que diseñar, construir, se hacen a través de lenguajes. La computación es un mundo que está dominado por lenguaje, eso lo decía Raymond Turner, y tiene razón, porque todos son lenguajes. Pero no todos los lenguajes son iguales. Y una de la importancia de la semántica, desde el punto de vista filosófico, es responder a este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo elegir un lenguaje de programación para un cierto tipo de problema? Es una pregunta profundamente filosófica porque no hay un mecanismo técnico que yo apriete un botón y diga, ok, voy a escribir mis problemas de manera en lenguaje natural y voy a decir, ok, este es tu lenguaje que tienes que ocuparlo por esto, por esto, por esto. Bueno, entonces es una pregunta que estamos en el terreno de la filosofía. Se escapa de la parte técnica. Otra pregunta también es, ¿cómo podemos o cuál será la estrategia para pasar de un programa que está escrito en un lenguaje, por ejemplo, con millones de líneas de código, a otro, sin perder su significado, sin perder su semántica? Es decir, que cuando yo ejecute el nuevo programa escrito en este nuevo lenguaje, se comporte de la manera idéntica al anterior. Es un problema de la semántica, un problema filosófico, porque no es tan simple. Si uno ve, por ejemplo, los sistemas bancarios, están escritos en COBOL, que ya llevan décadas y décadas funcionando, alguien podría decir, bueno, ¿por qué no se reescribe todo en un lenguaje moderno? Bueno, cualquier persona con experiencia sabría que se enfrentaría a muchos problemas técnicos, porque no existe una semántica como tal, una especie de teoría que nos hagan fácilmente pasar de un lenguaje A al lenguaje Z, sin que se pierda el significado, sin que se rompa el programa. Es decir, que no haga lo mismo que hacía la versión anterior. El significado es fundamental. Y la persona que quiera dedicarse a la filosofía de la computación y quiera estudiar, cuando llega al área de la semántica, significa, en resumidas cuentas, que tiene que estudiar a fondo los lenguajes de programación o los lenguajes que viven dentro de la computación, mejor dicho, lenguajes formales que están presentes dentro de la computación. Y un lenguaje formal tiene una estructura que es una sintaxis, también tiene su semántica y esto también puede generar cierta polémica, pero también en ese sentido tiene un puente con su implementación. Si hablamos específicamente de los lenguajes de programación, uno puede tener un documento que defina el lenguaje, lo que es su sintaxis, su semántica, que es un documento en un papel, por ejemplo. Pero, ¿qué es el lenguaje en sí?
¿Es realmente solamente su sintaxis, su semántica, o es también su implementación? Y su implementación es los compiladores, por ejemplo. Entonces, eso también es una pregunta filosófica muy interesante. Yo creo que no, que la implementación está bien apartada. Hay una relación, por supuesto, pero el lenguaje de programación es simplemente su sintaxis y su semántica. Después vemos cómo lo implementamos, de qué forma lo implementamos. A través de un compilador, a través de un intérprete, a través de una máquina virtual, no sé, puede haber muchas alternativas. Entonces también es un problema de, de la semántica, en el sentido de definir los componentes del lenguaje de programación. ¿Qué es realmente un lenguaje de programación? Que es un poco diferente a la pregunta ontológica, porque aquí netamente no estamos dentro del significado de los programas, que es un poco más, no es tan solo preguntar sobre qué es un programa, sino que cómo se comporta ese programa, cómo, en el detalle, y cómo se relaciona con otros lenguajes. Entonces, siempre estar con la idea de la conexión con otros lenguajes. Entonces hay muchos estilos de bueno, primero, entre los lenguajes de programación hay dos categorías principales. Están los lenguajes máquina, que son todos los variantes y sabores de assembly, que dependiendo de la arquitectura del CPU, tienen distintas keywords, palabras claves, por ejemplo. Y ese tipo de lenguaje, para los que alguna vez han programado ese lenguaje, saben que no es un lenguaje para humanos, es sumamente complicado, es tedioso de escribir, y escribir algo muy simple te puede llevar muchas líneas de código, entonces se hace imposible. Por eso surgen los lenguajes de alto nivel, que son desde Fortran, Lisp, C, pasando por Java hasta Julia, por ejemplo, que son lenguajes que ya tienen una estructura, no tan solo sintáctica, sino que también semántica, que les permita hacer más cosas con menos caracteres, por así decirlo. Entre todos los estilos que hay, yo prefiero llamarle estilo de programación más que paradigma, porque paradigma es una palabra que tú entras y no puedes salir porque está lleno de... Todo podría ser un paradigma prácticamente. Y además que los creadores de lenguajes de programación actuales, de como Julia o Rust, no ocupan mucho lo que es paradigma, no dicen mi lenguaje es un paradigma tanto, tanto, sino que son clasificaciones que le hace la gente después, pero más que nada ellos se enfocan en los distintos métodos que va a tener las características del lenguaje, más que definir un paradigma como tal, ya que todos los lenguajes como tal son multiparadigmas. Eso también es una pregunta de la semántica. O sea, ¿cuándo, en qué varía las distintas teorías, distintos estilos al momento de construir un software? ¿Cuándo uno es mejor que otro para ciertos problemas? Esa fue la pregunta que hice anteriormente. De los diferentes estilos que hay está el imperativo, donde todo es explícito, por eso o sea, es un deber que lo haga, por eso es imperativo, es decir, todo tiene que ser explícito como en C, tú defines todo lo que tienes que hacer en C. Después está el funcional, donde todas las composiciones, todos los programas son funciones. Eh, invocaciones de funciones que invocan a otras, etcétera, donde la idea no existen como tal asignaciones o efectos colaterales, sobre todo cuando hablamos de lenguajes funcionales puros. Después está lo lógico, que son todo aserciones, proposiciones, reglas, que siguen mucho el tema de la lógica formal, lógica de predicado, etc. También hay, dentro de, de esos lenguajes de programación de alto nivel, también hay visuales, por ejemplo, que ya son de dominio específico. O sea, hay una enorme gama de lenguajes de distintos tipos. Y hay otros lenguajes que no son de programación como tal, pero son lenguajes que también están dentro de los lenguajes formales. Y es los lenguajes de especificación. La idea es tener una especificación que tú puedas definir lo que va a ser tu programa y que siempre se cumpla. Esto que puede parecer muy trivial quizá, o sea, bueno, tengo un problema y definí, yo puedo hacer todos mis testes, pruebas y hago, y bueno, digo que se va a cumplir, no tengo ningún problema, pero hay bastante inconvenientes, sobre todo cuando son algoritmos concurrentes, distribuidos, que tienen algún componente quizás no determinístico. No determinístico significa que a la misma función, con los mismos argumentos, yo lo invoco varias veces y me da distintos outputs, ¿ok? Hay algoritmos que funcionan así. Entonces, ese tipo de algoritmos se pueden analizar con lenguaje de especificación. Una vez que la especificación está lista, que todo el conjunto de inputs yo puedo probar que no van a fallar, se puede llevar a un lenguaje de programación, ¿no? Como Python, por ejemplo. Ahora, eso también obviamente genera problemas, ¿no?, de la semántica, porque traspasar un lenguaje de especificación al lenguaje de programación
no es algo tan trivial. Una de las cosas que busca, en definitiva, ya para ir terminando este corto video, la semántica es la correctitud. Es decir, cómo mi programa, independientemente de qué estilo de programación esté ocupando o qué lenguaje de programación esté ocupando, cómo ese programa va a cumplir la especificación. O sea, la especificación previa de mi algoritmo, por ejemplo, va a cumplir exactamente mi especificación, independientemente si después yo lo cambio a otro lenguaje de programación. Ese es un problema de significado, es un problema de la semántica. Entonces, una de las diferencias, resumiendo, de la semántica con la ontología es que la semántica es involucrarnos directamente en cómo es nuestra herramienta de comunicación con la máquina en este caso. Es entender en detalles los lenguajes, los distintos estilos de lenguajes dentro de la variedad de lenguajes que están debajo de los lenguajes formales, como los lenguajes de maquetación, HTML, CSS, el lenguaje de programación como Python, Java, C, como lenguajes de especificación como TLA+, por ejemplo. Entre todo ese tipo en este árbol de categorías de lenguajes, cómo saber cuándo ocupar uno y cuándo no ocuparlo y sobre qué problema. Entonces, la persona que se quiera dedicar a la parte de la semántica de la computación tiene que tratar de responder esa pregunta. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuál podría ser el mecanismo para yo poder que el significado de una especificación que está previamente escrita, por ejemplo, en un papel, se va a cumplir voy a ocupar este lenguaje como tal y por qué lo voy a ocupar, sin que esa semántica, esa correctitud, ¿no?, que busca la semántica, no se rompa en el camino. Entonces, hay muchas preguntas ahí profundamente filosóficas. Así que dejaré este episodio hasta aquí y en el siguiente vamos a tratar el tema de la epistemología de la filosofía de la computación, y es cómo sabemos que realmente sabemos algo, ¿no? Cómo sabemos realmente que estamos ocupando bien, por ejemplo, un lenguaje de programación. Eso también tiene profundas implicaciones filosóficas. Nos vemos en el siguiente episodio.